un tema que en realidad hace tiempo lo vengo pensando, digamos, algo que yo veo que es como un problema que está ocurriendo en nuestra sociedad y como siempre, como cualquier problema que vemos en nuestra sociedad que ocurre, también se empieza a infiltrar en la iglesia. Y este es el problema ahora ya lo van a ver en pantalla, pero el problema del individualismo. El individualismo es como es, ahora lo vamos a definir bien, pero es algo que cuando yo empecé a verlo y puedo identificar muchas cosas de individualismo en mi propia vida. Yo tengo muchas fallas en cuanto a esto. Me cuesta abrirme, me cuesta depender de otros, me cuesta muchas veces involucrarme como debería. Y seguramente, si nos analizamos y somos sinceros con nosotros mismos, vamos a encontrar pequeñas cosas en nuestra vida donde estamos siendo individualistas. Vivimos en tiempos donde es más fácil aislarse que compartir, donde preferimos resolver las cosas solos antes que dejar que otros tal vez se quieran meter en nuestra vida. Y sin darnos cuenta, ese espíritu individualista se ha metido en nuestra cultura y se ha metido también en lo que es ser un cristiano hoy en día. Y bueno, antes de empezar, vamos a tener unas palabras de oración. Le voy a pedir a José, ¿les animo a orar? Bueno, eh, para arrancar, vamos a ver uno de los casos extremos de individualismo. Vamos a ver alguna estadística, esas cosas que me gustan a mí. Capaz que espero no aburrir a ninguno. Pero primero vamos a hablar de Japón, que es uno de estos casos extremos. Japón es una de las potencias que está sufriendo más a causa del individualismo. Y teniendo tantos habitantes, porque son un montón, mucho más que nosotros, hay gente que sufre soledad extrema. Y es justamente una de las causas que provoca este individualismo. Y tantos que han desarrollado ciertas terminologías para ciertos fenómenos que se van dando entre la sociedad. Y uno de ellos es les van a hacer palabras raras, van a ver, pero es hikikomori. Hikikomori, que significa hacia adentro en japonés. ¿Qué son de qué se trata esto? Son personas que están en tal retraimiento social, que viven encerrados en sus hogares sin ningún contacto social, en absoluto. Personas que se autoencierran y no es porque tengan una enfermedad, una causa física o mental no, por desánimo, simplemente se quedan en sus casas encerrados y se calcula que en Japón hay 1 millón de personas en esta situación. O sea, 2/3 del Uruguay, podemos decir, que está en esta situación. Gente que está hace 20 años encerrada en sus casas. Veía, por ejemplo, el caso de un caso conocido que no sé si lo voy a poder pronunciar bien, se llama Daisuke Takahashi, algo así. Alguien de 24, a los 24 años decidió no salir más de su habitación. Vivía con sus padres pero no hablaba con ellos y así tuvo 15 años, sus padres le dejaban la comida en la puerta al lado de afuera y él estaba con la computadora todo el tiempo. Sus padres murieron, nadie se enteró hasta años después y dice que cuando las autoridades entraron, lo vieron ahí enfrente de la pantalla 15 años después. Y parece cosa rarísima, pero esto estaba pasando en Japón. Otra cosa es los Kodokushi. Ahora les voy a explicar por qué estoy yendo con todo eso ahora después, no se preocupen. Los Kodokushi son aquellas personas que mueren solas sin un contacto social después de mucho tiempo. Hay personas que las han encontrado muertas después de años. Y se está dando esto cada vez más y con la pandemia se acrecentó mucho más. Y este otro caso es más raro todavía. Este que vamos a ver ahora. Son los Hohatsu. No sé si les ha pasado alguna vez de decir, no sé, están pasando una situación difícil,
han metido la pata en algo feo, no, algo público feo, y dicen, qué ganas de desaparecer, borrarme del mapa y empezar una vida de cero, ¿no? No sé si alguna vez le pasó, pero en Japón esto se volvió un negocio. O sea, es un negocio de que Hatsu significa evaporación, y lo que sucede es gente que se quedó sin trabajo y tiene vergüenza de decírselo a la familia, o que la mujer lo dejó y tiene vergüenza ante la sociedad, y que contrata una de estas empresas y le dice, quiero mudanza expresa. Entonces van de noche, hace una mudanza en oculto, le dan una nueva identidad en otra parte del país y se dedican a esto. Parece raro y no, esta gente, ¿qué les pasa? Podemos preguntarnos. Pero bueno, siguiendo con el tema de la soledad, hay 1.9 personas por hogar, o sea, es bajísimo, no llega ni a 2 personas el promedio de personas por hogar. ¿Y qué solución ha buscado el Estado y han buscado, bueno, las grandes empresas? Una es crear un ministerio de la soledad. Un ministerio, así como tenemos Ministerio de Economía, bueno, un ministerio de la soledad. Esto en Japón, ¿no? Empresas tecnológicas están buscando fabricar robots o androides de compañía, ¿no? Un aparato ahí que les hable como si fuera una persona para acompañar a estas personas. Y bueno, ¿y por qué estoy hablando de Japón? ¿Por qué les traigo todos estos casos? Parecen muy distantes, parecen, no, estamos lejos. Pero estas cosas que pasan en esas grandes urbes, esas grandes sociedades, empiezan a verse reflejadas muchas veces en otras. Y cuando empezamos a analizar, hay ciertas tendencias que se dan en nuestra sociedad también que van rumbo ahí. Estamos lejísimos de Japón en cuanto a estos, lejísimos. Pero hay pequeños pasos que hemos dado que están apuntando un poco a eso. Y acá les traje un poquito de estadísticas. Por ejemplo, 1 de cada 6 personas en el mundo dice sufrir de soledad. Por ejemplo, entre los 15 y 18 años, 25% de las personas dicen sufrir de soledad. Entre los 19 y los 29, un 27%. 15% de los adolescentes afirman sentirse solos. Es decir, un adolescente, tenés toda una vida por delante, afirman sentirse solos. Y en Uruguay, 24% de la población afirma sentir mucha soledad. 1/3 de la población dice que seguido le hace falta compañía. Por ejemplo, 25% de los menores de 30 años dice experimentar altos grados de soledad. Y se estima que 1 de cada 3 personas mayores está aislada o se siente sola, incluso estando rodeada de gente. Esto es la realidad que está viviendo el mundo y Uruguay hoy. Estamos lejos de Japón, gracias a Dios sí, pero en nuestra sociedad este individualismo ha avanzado de tal manera que estamos con pequeñas tendencias hacia ahí. ¿Qué es el individualismo? Aquí traje 2 definiciones. Uno es tendencia a actuar con independencia de los demás, priorizando las metas personales sobre las colectivas y las propias creencias y atributos. Dice, el individualismo es una forma de pensar y vivir en la que el yo se coloca en el centro. Las decisiones, los valores y los propósitos giran en torno a los intereses personales, priorizando la autonomía, independencia y satisfacción propia por encima de la comunidad, las relaciones o el bien común. Bueno, el individualismo promete libertad, pero cada vez nos está aislando más. Y esto no es algo nuevo. Esto ya nos dice la palabra que iba a pasar. 2 de Timoteo 3:1-5 dice, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hasta a esto se evita. Acá un consejo de Pablo a Timoteo. Van a venir en los últimos días gente que se va a amar a sí mismo más que a los demás, que se va a poner, va a ser tan soberbio y todo que va a buscar su beneficio, no importa quién tenga que pisar. Y esto está ocurriendo en nuestra sociedad. Y algo que tenemos que ver es que lamentablemente ha ido entrando a nuestra iglesia. Yo me acuerdo hoy siempre cuenta, ¿no? Cuando decían, no, por nosotros, cuando construimos la iglesia acá, no venían toda la gente del barrio y nos ayudaban, y nosotros íbamos, ayudábamos en otras casas y en todo. Hoy en día sería viable esto, complicado. La sociedad ha cambiado. Antes había una relación con los vecinos. Ahora muchas veces no sabemos ni cómo se llama el vecino. Y yo me incluyo dentro de esos. Algunos no sé el nombre. Y eso hasta hace poco que me mudé, no hace tanto, pero nos pasa y lo hemos normalizado. Y bueno, seguramente ninguno duda cuando decimos que necesitamos de la palabra de Dios para crecer y enfrentar la vida diaria, que tampoco dudamos del poder de la oración y de cuán esencial es nuestra comunión con Dios. Pero cuando hablamos de la comunidad y el de compartir juntos, algunos dudan. Dudamos que realmente necesitemos de esto de verdad. A veces sí, pero no siempre, decimos. Pensamos que podemos ser fieles a Dios sin depender de otros, que podemos tener una vida cristiana correcta sin compartirla rutinariamente con más nadie, y nos encerramos en nosotros mismos. A veces incluso pensamos, ¿para qué voy a congregarme? Si hay miles de predicaciones en internet, con predicadores mucho mejores de los que predican en mi iglesia. Puedo ver predicaciones de John MacArthur, de Miguel Núñez, ¿no? Y voy a ir a escuchar a Santiago, a Noel, a Ovidio, a Juanca, ¿no? Aquí. Y obviamente estamos lejísimos, pero no es solo eso, ¿no? El congregarlo es mucho más que escuchar la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir viendo un poquito más de eso. Y bueno, si alguna vez hemos pensado, se nos han cruzado pensamientos de esto en nuestra cabeza, quiere decir que el individualismo ha estado ganando terreno en nuestras vidas. Ha ganado terreno en nuestro corazón. Bueno, a veces venimos buscando un cristianismo a la carta, ¿no? Vemos el menú y decimos, a ver si me gusta esto, me gusta esta iglesia o me gusta esto acá. Buscamos una iglesia que se adapte a nuestros gustos, donde me ayuden cuando lo necesito, donde me sienta cómodo, donde el mensaje me inspire pero tampoco me confronte, donde todo gire en torno a lo que yo quiero recibir, sin que eso implique sacrificio o compromiso de mi parte. Y hemos hecho, digamos, el Evangelio un producto de consumo más. Queremos bendiciones sin entrega, palabras sin obediencia, comunidad sin compromiso. Salomón miraría esto y diría, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Como dice Eclesiastés 12:8. Y el modelo contrario es de humildad y servicio, que ahora vamos a estar profundizando más, pero Filipenses 2:3-4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y a veces decimos, no, pero yo. Y acá dice, no, considerá a los otros como superiores a vos mismo. Pero el individualista busca su propio beneficio por encima del bien común. Solo se relaciona si puede obtener algo a cambio. Si no, prefiere mantenerse al margen. No conoce a todos, tal vez de los que asisten a la iglesia. Probablemente ha hablado con menos de la mitad de las personas de los hermanos. Evita comprometerse o involucrarse. Piensa en la iglesia como un lugar que le debe proveer algo antes de sentirse parte del cuerpo al que pertenece. Consume fe, pero no construye comunidad. Critica lo que ve mal de lejos, pero no se ensucia las manos a tratar de cambiarlo.
piensa, no tiene sentido ir, mi relación con Dios estamos bien, no necesito por qué congregarme o estar ahí. Pero la Biblia dice, no puede el ojo decir a la mano, no te necesito. 1 Corintios 12:21. O sea, nos necesitamos unos a otros, que eso es algo que vamos a estar viendo un poquito más. El individualismo no confiesa sus luchas, no busca consejo y solo sirve cuando esa persona sirve cuando se siente cómodo o le conviene. Cuando un hermano pierde un ser querido, tal vez no le decía no acompañarlo porque dice, no, los velorios no me gustan. Como si a alguien nos gustara los velorios. O cuando otro hermano prospera, en lugar de alegrarnos con él, decimos, ¿por qué a él y no a mí? Cosas que no debería pasar, pero el individualismo a veces va entrando en nosotros también. Porque, quieras o no, somos parte también de esta sociedad. El individualismo espiritual no solo enfría el amor, sino también que rompe el cuerpo de Cristo, afecta el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver un ejemplo muy temprano de individualismo. En Génesis 4:9, después del asesinato de Abel, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Lo había matado, ¿se acuerdan? Y la respuesta de Caín resuena a lo largo de toda la historia humana. Dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esa frase, es el grito de individualismo desde el principio, desde los primeros tiempos, diciendo, ¿por qué me preguntás a mí? ¿Qué tengo yo que ver con mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta era sí, que era guarda de su hermano. Tenía que estar al tanto de cómo estaba su hermano, tenía que saber qué era de su hermano, era su hermano. Se tenía que cuidar, tenía que protegerlo de alguna manera. Y el individualismo dice, mientras yo esté bien, cada uno con su vida. Yo no me meto en la vida de nadie, que no se metan en mi vida. Son bien frases del individualismo. Pero el Evangelio nos llama a algo totalmente opuesto. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y acá ya se han visto predicaciones anteriores, no me acuerdo si fue obvio Nahue lo mencionó, pero que acá ya está asumiendo mismo Mateo que nos amamos mucho. Entonces no es que yo me amo poco y por eso le tengo que amar poco, no. Por lo general, o sea, siempre nos amamos. Hasta cuando decimos, soy un desastre, en el fondo nos amamos. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Filipenses 2:4 dice, mirad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es totalmente distinto a lo que nuestra sociedad está diciendo. Ser guarda de mi hermano no es una opción, es un llamado. Dios sigue preguntando y nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Capaz que alguien no vino hoy y nos tenemos que preguntar, ¿dónde está mi hermano? Y nuestra respuesta debería ser, aquí estoy, yo me estoy interesando por él, le voy a escribir, a ver qué pasó. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y ojo, y no lo estoy, como le digo, no le estoy diciendo porque yo en esto lo tengo reclaro. Son cosas que Dios está trabajando en mi vida y veo muchas fallas en mí en todo esto. Supónganse que hay un incendio en un edificio. Y mientras los bomberos suben, algunos van bajando desesperados y uno sale gritando, ya estoy bien, estoy a salvo, bajando la escalera, estoy a salvo. Mientras otro agarra, da marcha atrás y empieza a golpear las puertas de los apartamentos diciendo, salgan, que nos prendemos fuego. Y el individualismo dice, yo ya estoy salvo. El amor dice, no puedo irme mientras mi hermano siga en peligro. Eso es la gran diferencia.
Nuestra sociedad nos lleva a decir, yo ya estoy salvo, ya estoy bien. Mientras que Cristo nos dice, preocupate por los demás también. Esta frase de Charles Spurgeon, de este predicador, es muy sencilla, pero a su vez da una referencia bien clara. Dice, un cristiano sin comunidad es como una brasa fuera del fuego, pronto se enfría. Aquellos que son duchos para el asado, ayer tuvimos a John ahí haciendo unas hamburguesas, sabe que la brasa no las puede separar mucho, ¿no? Porque se empiezan a apagar, entonces a veces hay que dejarlas medio amontonaditas que mantengan el calor. Y ser un cristiano maduro se trata de hacerse cargo de tu vida, obviamente, de tu familia, pero además no estar ajeno a las necesidades que pasa el resto del cuerpo de Cristo. Y eso no se trata que pares y digas, empieces a señalar, ¿vieron? Se tienen que preocupar por mí, sino que me tienen que ayudar, sino que vos te analices y digas, ¿me estoy preocupando por los demás? ¿Cuándo fue la última vez que ayudé a un hermano? ¿Fue esta semana? ¿Fue la semana pasada? ¿Hace más? Y algo que tenemos que entender es que Dios nos creó para vivir en comunidad. Algunos capaz no estaban ese día, pero es la última foto más actual que tenemos. Dios nos creó para vivir en comunidad. Dijo desde un comienzo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios, ese Dios trino, es comunidad por esencia. Él es comunidad, son tres en uno. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Luego creó a Adán, veíamos ayer con los jóvenes, y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le dio a Eva, la creó de su costilla. Comunión significa común, vivir una vida común, en conjunto. Y un pasaje que refleja bien esto, vamos a buscar en Eclesiastés 4, 9 al 12. Eclesiastés 4, 9 al 12, le voy a pedir a alguno, si se anima a leer el 9 y 10 primero. Como a veces usamos muchas veces para las parejas, los matrimonios, este tipo de pasajes, pero los teólogos dicen que muchas veces que es muy probable que se refiere acá a dos compañeros de viaje. ¿Qué pasaba? Antes no era que me tomo un ómnibus, un Uber o un taxi y voy, ¿no? Había que caminar, meter patita. Y a veces eran lugares en el medio de la nada, ¿no? Para ir caminando de una ciudad a otra. Entonces, ¿qué dice acá? Mejor ir de a dos. ¿Por qué? Dice el versículo 9 y 10 que leyó Ricardo, dice, mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. ¿Qué pasaba? Había muchas trampas, a veces para animales, en muchas partes. Entonces imagínate, caes en una trampa, caíste dentro de un pozo, y si estás solo, capaz que te morís en un pozo. Pero si vas con alguien, te puedes sacar de allí. Versículo 11 y 12, ¿alguien más que se anima a leerlo? Bueno, en estas largas caminatas también se daba que a veces venía una noche fría y no había tanto, no había como ahora que teníamos ropa térmica, buzo polar. En aquella época venía un frío de esos del desierto y lo único que tenían era una capa. Entonces, ¿qué hacían? Parece los judíos cuando eso se ponían espalda con espalda, ¿no? Se tapaban y se ponían espalda con espalda para poder no morir de un hipotermia. Entonces,
Acá justamente va mostrando la necesidad de comunidad, la necesidad de estar acompañados, la necesidad de no hacer un cristianismo a lo llanero solitario. Escuchaba hace unos días sobre un estudio de esos que hacen las universidades en Estados Unidos. A veces escuchamos unos estudios bárbaros, me parece que no dicen nada nuevo. Pero este fue un estudio, parece uno de los más largos que se ha hecho, que continúa todavía. Lo está haciendo y lo hizo la Universidad de Harvard y arrancó en el año 1938, donde agarró un grupo de 700 personas, todas distintas, y las empezó a estudiar en su vida. Les hacía entrevistas periódicamente, aparentemente siguió con los hijos y siguen con los nietos ahora. Pero algo descubrieron en este estudio, el descubrimiento, ¿verdad? Dice que la gente era más feliz haciendo las cosas que le importan, que tienen sentido, y que lo hace con la gente que de verdad quiere estar. La gente es más feliz haciendo las cosas que le importan, que tienen sentido, y que lo hace con la gente que de verdad quiere estar. Y tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Somos felices como hijos de Dios? ¿Disfrutamos servir a Dios? ¿Disfrutamos compartir servicio y compartir comunidad entre hermanos? ¿O estamos desearnos irnos? Ya escuché, me quiero ir. Y obviamente tenemos problemas, tenemos cosas, no es para juzgar a nadie, porque yo muchas veces me tengo que ir enseguida, ¿no? Pero el tema es qué pasa en nuestro corazón. Si realmente disfrutamos el momento que podemos estar juntos, a veces no se puede, pero cuando estamos juntos, ¿lo estamos disfrutando? Bueno, los que me conocen algo, saben que a mí me gustan los memes, las imágenes, ¿no? No sé si todos saben lo que es un meme, pero son imágenes que transmiten conceptos con algo gracioso, pero a veces conceptos encapsulados dentro de una imagen. Y yo me gusta mucho, es unas cosas que tengo. Pero vi hace un tiempo un meme cristiano que me hizo gracia, pero a su vez me dije, ¡pah! Con los jóvenes alguna vez lo compartí. Dice, cuando te das cuenta que en el cielo van a estar los de tu iglesia. No sé si se ve la cara bien, pero no es una cara que no está muy contenta. Y bueno, más allá de lo gracioso, tenemos que pensar si realmente cuando pensamos en nuestros hermanos nos provoca algo así. Si... Y no me refiero de con los que tenés más trato, sino con todos. Y tal vez te sentís que no encajás, o que no tenés tu espacio, que no pegás mucho. O te sentís que solo vos buscás tener compañerismo y el resto no. Pero capaz te estás sintiendo así. Si te estás sintiendo así, es síntoma de que esa brasa se ha alejado un poquito del resto de las brasas. Entonces, es momento de acercarse, es momento de estar más cerca del resto con más necesidad aún. Y parece una contradicción que digamos que queremos ir al cielo, pero aquí en la tierra no querramos vivir en comunión con nuestros hermanos. Lo más cerca que vamos a tener del cielo es estar juntos, nosotros los que en un futuro vamos a estar en el cielo. Y si en el cielo estaremos en comunión eterna con los hijos de Dios, ¿por qué no disfrutar y cuidar esa comunión ahora? ¿Por qué nos pesa tanto a veces? Por ejemplo, cuando Jesús enseñó a orar, no dijo, Padre mío que estás en los cielos, sino dijo, Padre nuestro. No dijo, dame el pan cada día, no dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. Desde la misma oración se nos enseñó, Jesús nos recuerda que la vida cristiana no es individual, sino comunitaria. Y en tus oraciones no solo debes estar presentando tus necesidades, sino también las necesidades de tus hermanos. Porque amar a Dios implica también preocuparte por los suyos. Escuché la otra vuelta a Miguel Núñez, justo que lo mencionaba hoy, dando un ejemplo que me gustó mucho. Hablaba de cómo la luna, siendo tan pequeña, era capaz de tapar el sol cuando sucede un eclipse solar. ¿Cómo se da ese fenómeno? Y
¿Por qué se da? Porque el Sol está muchísimo más lejos de lo que está la Luna. Entonces, ¿no? Podía taparla, que nosotros no viéramos nada de la luz del Sol. Podríamos decir que nosotros, si enfocamos bien el Sol, podríamos tapar lo que es la figura del Sol solo con un dedo. ¿Por qué? Porque nuestro dedo está mucho más cerca que el Sol. Y así pasa en nuestra vida cristiana cuando nos alejamos de Dios. Cuanto más lejos estemos de Dios, cualquier cosa, por mínima que sea, puede interponerse en nuestra relación con Dios. Capaz que un compañero te empiece a invitar los domingos a ir a jugar al fútbol. Capaz que una compañera te invita a tomar mate todos los domingos, a la Rambla. Capaz que un familiar te cae de visita todos los domingos. Son cosas que están bien, pero ¿qué pasa cuando eso empieza y nos empieza a alejar, nos empieza a alejar, nos empieza a alejar? Vaya un momento que cualquier cosa, por mínima que sea, nos empieza a alejar de estar en comunidad. Cualquier cosa puede interponerse entre vos y la comunidad que tenés que tener con tus hermanos cuando estás distante de Dios. ¿Cuál es el antídoto para la individualidad? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo resolvemos este problema? No va a ser fácil, no es fácil, pero es el amor sacrificial. El amor sacrificial. Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35, bien conocido. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el único antídoto contra el individualismo es el amor que se entrega. El mundo dice, cuidate a vos primero. Y ojo que esto es lo que se está diciendo cada vez más. Porque yo he hablado con muchos compañeros y todo, ¿no? Y te dice, primero te tenés que preocupar por vos. Primero, ¿no? Tenés que valorarte más. Y son cosas que parecen estar bien. Dios nos ha dado prioridades. Obviamente yo no voy si tengo mi familia con a un hijo enfermo o algo, no voy a estar diciendo, fulanito pinchó el auto. No, tengo mi hijo enfermo. Hay prioridades, obviamente. Pero justamente el hecho de es que como nosotros, este individualismo extremo es el problema. Porque tenemos cierta individualidad y Dios la valora. Cada uno tenemos nuestros propios dones, nuestros propios talentos, nuestra propia personalidad, y está perfecto. El tema es cuando ese individualismo se va a un extremo, que es lo que está pasando en nuestra sociedad. El mundo dice, cuídate a ti primero. Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El amor verdadero no busca conveniencia, sino entrega. Martín Lutero decía, el amor cristiano no es emoción, es decisión. El amor cristiano es, aunque no me correspondas, yo voy a seguir estando ahí. Aunque no te comportes de la misma manera, aunque no seas agradecido, yo voy a seguir estando ahí. Cuando la iglesia practica ese amor, el mundo nota la diferencia. Así como los primeros cristianos asombraban a los romanos por su generosidad y cuidado mutuo, hoy también el amor desinteresado es el testimonio más poderoso que podemos ofrecer. ¿Por qué creció tanto el cristianismo cuando comenzó la iglesia? Porque cuidaban de los huérfanos, de las viudas, de los que los romanos decían, ya no sirven. Ellos los acogían, les brindaban cariño, cuidado. Obviamente, eso llevó a que todos los desventurados de la sociedad de los romanos encontraran cobijo entre los cristianos y terminaran creyendo en el Evangelio por este testimonio. Romanos 12:15 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y tenemos que
pensar seriamente, ¿no? ¿Cuándo vamos a entender que no somos una cadenita, que no somos un collarcito, una pulserita del cuerpo, sino que somos una parte del cuerpo? Somos una parte de un cuerpo. Si vos no estás, el cuerpo no está funcionando de la misma manera. Tal vez anda rengueando, tal vez no escucha, tal vez no habla bien. ¿Por qué? Porque no estás ahí, no estás siendo parte del cuerpo. ¿Cómo actúa un cristiano en esta sociedad contracultural, en una sociedad individualista? ¿Cómo debemos actuar? Y primero es, ama de manera práctica y no solo de palabra. Cuando alguien sufre, el cristiano se acerca. No dice, voy a orar por vos, o le manda una reacción de manitos orando, y después se olvida, sino que realmente ora y pregunta, ¿cómo te fue con aquello? Si alguien falta, lo llamás, le mandás un mensaje, ¿qué pasó? Y no espera que, no, alguien lo va a hacer. En lugar de esperar que otros hermanos tal vez lo inviten, que me inviten a su casa, voy a dar la iniciativa y decir, vengan a mi casa. Vengan a mi casa, los invito a tomar un mate. Entiende que esa fe se demuestra con presencia, tiempo y servicio. 1 Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Punto 2, dice, ve a la iglesia no como un servicio, sino como una familia. El cristiano no piensa voy a la iglesia, sino que dice soy iglesia, soy parte de la iglesia. No busca lo que puede sacar, sino que busca a quién puede servir. Si algo no funciona, en lugar de criticar, se ofrece, ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo podemos arreglar esto? Celebra cuando otros logran algo, cuando les va bien, cuando ¿cómo es? Y sufren con aquellos que sufren. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Punto 3, vive en una interdependencia, vive rendido y no independiente. O sea, entiende que no puede crecer solo. Necesita ser exhortado, corregido, acompañado, buscar consejo ante decisiones importantes. No teme mostrar sus debilidades porque confía en la gracia de Dios y en la familia espiritual que lo rodea. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y por último, practica el amor sacrificial. Da aunque no reciba, perdona aunque le duela, sirve aunque no lo vean y ayuda aunque esté cansado. Sabe que el verdadero amor cuesta, pero vale la pena, porque así Cristo amó. Juan 13, 34 y 35, si se animan a acompañarnos ahí. Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo nos van a conocer? ¿Cómo nos van a la gente que venga de afuera, cómo nos conocerán si nos amamos los unos a los otros? El individualista busca sentirse bien, el discípulo busca hacer el bien. El primero vive para sí, el segundo vive para Cristo y su cuerpo. Y esto, como les decía, no es una tarea fácil. El individualismo se ha metido tanto en nuestra sociedad, nos ha rodeado tanto, lo hemos normalizado tanto. Pero hay cosas que tenemos que tomarlas en serio. Quizás te cansaste de vivir una vida de fe solitaria, quizás te cuesta abrir tu vida, confiar, comprometerte, pero hoy Dios te llama a volver a la mesa, a volver al cuerpo, a volver a amar.
En un mundo que dice, sé tú mismo, Jesús nos dice, sé mi cuerpo. Y cuando la iglesia vive eso, cuando dejamos el yo a un lado, cuando servimos, cuando compartimos, cuando nos levantamos unos a otros, el mundo empieza a ver el rostro de Cristo reflejado en nosotros. Dios quiere eso. En el mundo afuera, la gente que no tiene ya sabe que no hay esperanza y busca esa esperanza en algo. Cuando ve que a gente que se ama de verdad, puede haber a Cristo ahí. Y puede poder ver un poquito del amor que Cristo tiene para darle, para salvarlo, para transformarlo. Dios nos ayude a ser una iglesia que pueda reflejar este amor, esta comunidad, y que estos tipos de corrientes que se extienden cada vez más en nuestra sociedad, que podamos realmente ser contraculturales, a ir contracorriente en este tipo de cosas.